seguimos con más revolución de la economía digital. En este momento, en este tema puntual, vamos a hablar con Mariliana Méndez. Mariliana, ¿nos escuchás? Hola, ¿Cómo te va? Mucho muy gusto. buenos días. Gracias por estar hoy con Igualmente, nosotros. muchas gracias. ¿Dónde Gracias estás? a ustedes por la invitación. ¿En Costa Rica? En este momento estoy en Cartagena, Colombia. En Cartagena, Colombia. Bueno, muchas gracias. Es regional este evento, así que muchas gracias por estar ahí. Bueno, les cuento un poco. Ella, Mariliana Méndez, es secretaria general de ASIET. ASIET es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Ella es ingeniera en sistemas, estudió en la Universidad de Costa Rica y está en la asociación desde 2017 y desde 2019 la dirige. La primera pregunta, Mariliana, pasa por un poco de contexto. La pandemia aceleró la transformación digital, y eso le genera oportunidades a las tecnologías de la información y de la comunicación y a la infraestructura. ¿Cuál es tu lectura de este momento? ¿Qué oportunidades hay? Sí, efectivamente, la lamentable pandemia pues nos dejó una aceleración de la transformación digital. Eso ya es un hecho probado. Si observamos cómo, por ejemplo, en el comercio electrónico, en los primeros 6 meses de pandemia se creció lo que se esperaba crecer en 5 años en sus planes de negocio. Asimismo, hubo un incremento importante en la región en términos de bancarización también, porque las personas requerían abrir cuentas bancarias para poder recibir transferencias electrónicas y hubo un importante aumento, cerca de 40 millones de personas en Latinoamérica abrió una cuenta durante los primeros meses de pandemia. Asimismo, el crecimiento de los unicornios, estas empresas que inician siendo un emprendimiento y terminan siendo una gran empresa en poco tiempo. En 3 años, desde el 2019 al 2021, en América Latina pasaron de 0 a 17 unicornios en América Latina. Asimismo, aumentó enormemente la presencia de las empresas en línea. Significa que en países como Colombia, México, estuvo por arriba del 350% de crecimiento de presencia en línea. Entonces, efectivamente, la pandemia no solo puso una presión importante sobre las redes de telecomunicaciones, redes que pudieron soportar el incremento en demanda, sino que también esto propició el avance en la transformación digital, como conversábamos. Mariliana, y acá describís perfectamente el presente, lo que dejó la pandemia, le pusiste números al contexto. Si mirás para adelante, ¿qué desafíos ves? O ya pensando en el mediano, largo plazo, ¿cuál es la agenda que debería venir? Sí, particularmente en la Argentina, que tiene un mercado muy competido con muchas empresas en las tecnologías de información y comunicación, cerca de 1.200 registradas. Es importante que los aspectos regulatorios mejoren a efectos de eliminar los obstáculos para la inversión. Recordemos que las redes de telecomunicaciones son la base de la transformación digital. Sin conectividad no podría haber transformación digital, pues eso significaría que los clientes de estas empresas que ponen sus servicios en línea no los podrían acceder. Evidentemente, esto significa que debemos fortalecer las redes de telecomunicaciones, quitar obstáculos para la inversión, mejorar su regulación. Incluso por eso estoy acá en Cartagena. Estábamos en un evento del regulador colombiano hablando cómo es la nueva regulación, cómo la regulación que la UIT denomina como regulación de quinta generación es una regulación colaborativa. ¿Eso qué significa? Significa que los agentes de mercado, los operadores, deben participar
en los procesos regulatorios a efectos de que puedan efectivamente soportar la enorme demanda que se viene en términos de la transformación digital. Entonces creo que en Argentina tenemos una oportunidad importante ahí. Mencionabas la Argentina y en cuestión regulatoria el sector tiene un decreto que lo establece como servicio público y limita los cambios de precios y obviamente eso impacta en inversión y por otra parte las empresas responden con obviamente recursos de amparo y hay una judicialización y este es un sector muy intensivo en inversión como decías recién. ¿Cómo juega eso? ¿Por qué hay oportunidades? ¿Qué tiene que aprender Argentina en términos regulatorios de otros países de la región? Bueno, efectivamente este DNU 690 que mencionás es central y fundamental que se logre trabajar para eliminarlo, cambiarlo, de tal manera que entendiendo la importancia que tiene el servicio, entendiendo la preocupación del Estado en términos de que ese servicio sea provisto en las mejores condiciones a los usuarios, también es cierto que se convierte en un freno a la inversión. Entonces, definitivamente este es un obstáculo. Si nos vamos a reguladores más de avanzada, y me refiero nuevamente al regulador colombiano, el regulador colombiano ha abierto espacios de experimentación de nuevos servicios y cómo se puede desarrollar ese nuevo servicio con nuevas formas de regulación o sin regulación en realidad. Entonces, estos se llaman sandboxes regulatorios, esto es una forma avanzada de regulación y aquí tenemos otras formas. No regular es también regular. Entonces, aquí me parece que es necesario abrir ese espacio de diálogo y que juntas las empresas y el Estado pueda encontrar la mejor manera de caminar sobre estos temas y procurar que más argentinos y argentinas estén conectadas a la red. Y hablabas de obstáculos y te agrego uno, la situación económica, la macroeconomía. ¿Cómo pega en estas inversiones en infraestructura puntualmente en Argentina? Si vos ves ahí otro obstáculo o no. Por supuesto que las condiciones macroeconómicas que también devienen en parte de la lamentable pandemia son un obstáculo. ¿Por qué? Porque los insumos de los operadores de telecomunicaciones son insumos en dólares. O sea, tienen que pagar dólares y ellos reciben pesos. Y bueno, ahí se viene toda la problemática asociada a ello. Entonces, lo que no podemos es adicionar a la problemática macro otras problemáticas de índole regulatorio, porque entonces empieza a ser un entorno de negocios que genera demasiada presión sobre las empresas y podrían incluso hacerlas inviables. Entonces aquí, y te pongo ejemplos en América Latina, han habido compañías en Panamá, por ejemplo, que se han retirado del servicio porque no les ha sido sostenible. El gobierno panameño tuvo que reaccionar bajando considerablemente los precios de espectro, que era su problema en el país. Aquí, evidentemente, tenemos un problema de normativa. Ese problema de normativa tiene nombre y número. DNU 690, eso tiene que encontrarse la forma de resolver en el corto plazo a efectos de que se eliminen los obstáculos de inversión. Y para ir cerrando ya la última y poniéndonos un poco más optimistas, mencionabas el tema de los unicornios y ahí sí en la región Argentina es segunda detrás de Brasil en cantidad. ¿Qué cosas positivas, buenas le ves al país en este tema de infraestructura? Tiene un potencial enorme, Argentina tiene un potencial enorme, una mano de obra muy calificada y las posibilidades son infinitas porque las tecnologías de información y comunicación lo que hacen es levantar fronteras y así probablemente estos servicios puedan extenderse a otros países y crecer enormemente para beneficio de todos.
Entonces, allí es siempre tener presente que esta transformación digital va de la mano del desarrollo de infraestructura y que los operadores de telecomunicaciones son precisamente esas empresas que responsablemente han hecho las inversiones necesarias para la conectividad. Entonces, el potencial es total, las capacidades muchísimas. Por supuesto que hay que trabajar en desarrollo más de capacidades especializadas precisamente para que los y las argentinas puedan desarrollar aún más tecnología, pero el escenario está listo. Lo que necesitamos es precisamente que las reglas de juego estén claras y que haya la seguridad jurídica necesaria para que los negocios sigan desarrollándose en este nuevo mundo digital. Mariliana, muchas gracias por estar hoy con nosotros.